abiótico con un estresor externo de duración aguda y después con el mismo estresor, pero ahora externo, pues, pero con duración crónica. Entonces de ahí vimos que pues, básicamente tenemos dos tipos de respuestas. Una que involucra la activación del eje SAM y la otra del eje HPA. Entonces, pues vayamos una por una. Con respecto a la activación del eje SAM, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Nada? ¿De veras nada? Creo que no. Bueno, entonces, pues hago un resumen muy breve, ¿no? El eje SAM, el simpático adrenomedular, pues básicamente es ese el que se va a encargar de censar el estresor exógeno y que pues tiene esa cualidad de ser una exposición muy corta. Es entonces el sistema nervioso central quien capta la presencia de ese estresor y entonces mediante la activación de neuronas simpatéticas va a mandar señales a través de la médula espinal que pues a fin de cuentas van a desencadenar en la activación de la médula de las glándulas adrenales y pues con esto se va a dar la producción de la adrenalina. Y a fin de cuentas, el efecto de la adrenalina sobre diferentes órganos del cuerpo es el que iba a desencadenar pues principalmente dos tipos de conductas, que las clasificamos como pelear o como huir. Entonces, ¿quién de ustedes ha comentado algo de eso? Pues quiero pensar que todos, pero voy a hablar por mí misma, yo sí reexperimento. Cuéntanos, ¿cómo? ¿Yaraí? Yaraí. Por favor, cuéntanos. Pues regularmente cuando soy muy distraída al ir en la calle, entonces yo soy de una localidad en Puebla, es un pequeño pueblo que se llama Zapotitlán. Entonces, cuando yo me fui a la ciudad, que era en donde más lo experimentaba, como soy muy distraída en la calle, constantemente iba como viendo hacia el piso o así. Entonces, para mí era muy frecuente que el claxon de los carros me asustara mucho. Entonces, pues yo cuando escuchaba un claxon, aunque estuviera un poco lejos de él, empezaba a correr en otra dirección. Bueno, no correr como tal, pero sí como alejarme. Y en primera instancia me enojaba. Decía yo, ay, ¿por qué me silbó? Pero sí, era como algo que me pasa igual. Considero que porque no estaba yo muy acostumbrada a escuchar tantos claxons aquí en... ¿Y cómo respondía tu cuerpo cuando escuchabas ese ruido? Primero me enojaba, bueno, primero me espantaba, y después me enojaba porque creía que me estaban silbando a mí y yo de, ay, pues sí voy en la banqueta. Pero digamos, entonces no te echabas a correr. Le digo que yo me iba hacia otro lugar, o sea, por ejemplo, si el carro venía en una dirección, yo tomaba otra diferente con tal de como esquivar ese ruido. O sea, más enfocada hacia la respuesta de huir. ¿Quién más? Pues igual yo creo que todos, profesor, pues hemos experimentado en los temblores. Yo sí sé ponerme muy, muy nerviosa, pero, o sea, sí trato como de salvaguardarme, ¿no? Creo que es algo, pues, innato que ya tenemos, ¿no? De buscar refugio. Pero, donde sí me da extrañeza cuando, bueno, yo padezco de asma, entonces cuando me han querido asaltar en los puentes, mis piernas me han salvado. He corrido y independientemente de que yo tenga el asma, no sé de dónde, pero bueno, más bien ahora ya sé de dónde,
Pero bueno, pues ya sale como esa rapidez de correr y huir del lugar en el momento. Entonces, tenemos, digamos, otro ejemplo de respuesta de huir. Muy bien, me parece perfecto. Pero entonces, digamos, el estresor para ti, Marisol, es el temblor o pudiera ser incluso la alerta sísmica, ¿cierto? Más la alerta sísmica, creo que es lo que me genera pues el estrés, porque como tal, el temblor, pues digo, bueno, al final del día se tiene que mover la tierra como sea, ¿no? Pero la alerta es la que me saca como de mí, en el momento de mí. Muy bien, muy bien. Bueno, ahorita retomamos tu caso y el de Yaraí. ¿Alguien más quiere compartir alguna de esas experiencias? Yo quiero. Mis primos me espantan. A ver, Rebeca, cuéntanos. Y el otro día mi prima, la más pequeña, estaba aquí sentada en el escritorio, estaba tomando clase y en eso apareció mi prima. Y de la nada, entonces sí me espanté y pues me eché para atrás, pero ya después me quedé como estática. Ok. Muy bien. Lisette, por favor. Bueno, yo desde chiquita siempre me espanto con cualquier ruido, siempre que esté como tranquila. Y pues mi reacción depende de qué sea lo que lo causa. Si es algo que se cayó, pues nada más como que me quito. Pero si es alguno de mis hermanos o algo, mi reacción es golpearlos. Ok. Bueno, ya tenemos aquí la contraparte de quien sí pelea. Ajá. ¿Alguien más? Pues, bueno, no sé si sea el único que la tenga, pero a mí el estresor es el mar abierto. O sea, la que se denomina talasofobia. No sé si la conozcan muchos. Pero no, yo no. Es esa sensación, no al mar en sí, sino a sentir que algo adentro del mar te puede comer. Entonces, esa sensación de ver el mar abierto, el fondo marino, hasta en una imagen me llega a estresar. Entonces me quita, se siente como un peso en el cuerpo y me pongo algo agresivo. Ya con la idea de que me lleven al mar, como que me pongo agresivo. No eres hidrobiólogo, ¿verdad? Evidentemente. No, biólogo en general sí, pero no hidrobiólogo ni ingeniero. A lo mejor era para enfrentarte a tus miedos, quién sabe. Solo si llevo 5 cuchillos en un cinturón y me aviento al mar como... Bueno, pero predomina en algunos momentos ese sentimiento de agresividad, ¿no? Que bueno, a fin de cuentas caen al punto que quiero llegar. Fíjense que de las experiencias que ustedes cuentan, salen cosas interesantes. Porque los estresores que ahorita me están mencionando, perfectamente en un estrés abiótico, es que está impuesto por otro elemento inerte, por un elemento inerte. Pero en el caso, por ejemplo, de Rebeca o de Liz, que biliares son los que son el estresor, pues estamos hablando de un estresor biótico a fin de cuentas, porque es otro ser vivo, ¿cierto? Doctor, en este caso también aplicaría, por ejemplo, la fobia a las arañas. Que cuando ves una araña sueles correr. Sí. Bueno, sí. De quienes lo padezcan. Causa, ajá. Sí, o sea, el que nos desencadene la respuesta de luchar o huir puede ser muy diferente, ¿no? Los perros también, por ejemplo, no sé, hay muchísimos factores que nos pueden estimular, digamos, eje y llevarnos a esas dos respuestas que son como que las que predominan. El punto que yo quiero tocar y que es importante es que como que genere esa subclasificación de estrés exógeno, porque ahí descartamos un poco el si está vivo. ¿Por qué? Porque otra vez puede ser un organismo el que nos esté estresando, pero al estar fuera de nuestro cuerpo lo consideramos así y la respuesta que vamos a tener es como si fuera un estresor abiótico, independientemente de que sea causada por un ser vivo como la araña o como el hermano.
o a lo mejor el animal que está en el mar, ¿no? Entonces, es importante que tengan en cuenta, digamos, estas cuestiones que a veces se nos escapan un poquito de las definiciones más estrictas, porque si estamos en una parte del temario donde estamos hablando de respuesta a estrés abiótico, pues deberíamos de estar hablando justamente de eso, de materiales o de cuestiones inertes que estén despertando o estimulando, en este caso, el eje simpamedular. Pero, otra vez, puede ser causado por otro elemento vivo. Y aquí el ejemplo que yo siempre les pongo cuando doy el curso en salón, ¿no? A lo mejor están viajando en el microbús y de repente se sube el que vende los bubulubus. Ustedes no saben qué es lo que va a pasar, si realmente les va a bus o los va a asaltar. Entonces, desde que ven a la gente sospechosa subiéndose al metro o al microbús o a donde sea, ¿qué sienten? ¿Su cuerpo qué siente? Un escalofrío. Sí, te da frío. Ajá, o sea, el cuerpo tiembla, sudoración. Ajá, ¿qué más? Piernas. Perfecto, temblor en las Tensión piernas. muscular en los brazos. Sí, tensión. Entonces, pues lo que ustedes están sintiendo es justamente el golpe de adrenalina en su sistema. Y eso pues viene como consecuencia de exógeno, es decir, no ha penetrado, no ha entrado a su cuerpo, pero que sí tiene la exposición suficiente para que el cerebro lo perciba como una amenaza y tiene una respuesta que pues depende de muchas cosas, y ahorita es lo que vamos a discutir, que usualmente termine en que se preparen para huir, con la mayoría de los casos que nos platicaron, y en algunos otros casos a pelear. Ajá, entonces, otra vez, el efecto ahí es justamente el de la adrenalina en el cuerpo. Pero les preguntaba también ahí en el video si realmente todas las respuestas después de la activación del eje SAM se resumen a eso, a luchar o a huir, o encontraron alguna otra en puse o han experimentado ustedes otra. Sí, protegerse, por ejemplo. La protección de, no sé, o como como encogerte para, de una forma, pues, sí, protegerte. Sí nos había dicho por ahí, Marisol, me parece, del temblor, que igual buscar refugio, algo así. Profesor, yo también había algunos que solamente gritaban, y bueno, saltaban y gritaban, pero no precisamente huían, respondían agresivamente, sino solo gritaban y saltaban y ya. Yo una vez que me subieron en un camión, me paralicé, no pude moverme para nada. Te quedaste parada. Ajá, Lisette. En el chat, profe. Sí, Carla dice que quedarse quieto, esperar a que pase lo mejor. Ajá, que nos paralicemos de ENA. Pero que nada más. Sí, Estrella. Yo conozco a gente que se ha desmayado. Bueno, supongo que no soy la única que lo conoce a alguien, pero sí, el efecto de su cuerpo es desmayarse. Ya, confiesa quién fue. O empiezan a llorar. No fui yo. Bueno. Sí, ya no vi quién seguía, pero los escucho. Yo encontré justamente en eso de que se queden inmóviles, como tal, el término de tónica, que era la reacción involuntaria que tenemos para, pues, quedarse, tener una inmovilidad motora a una situación, pues, como de miedo. Encontré otra, pero como que no, o sea, no sé, esa decía que era una forma de disociación, situaciones que es una sensación de realidad, o sea, de que no puedes creer lo que te está pasando en ese momento. Sí, exactamente. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, profesor, a mí una vez me aceptaron, pero en ese momento es que se me nubló la vista. Entonces, según los vecinos me dijeron que yo estuve completamente consciente todo el tiempo, pero no recuerdo más qué pasó. Otra disociación, ¿no? Una desconexión mental ahí. Ok. Fíjense, a mí me ha pasado
pasado altercados en el tránsito y que después de que pasa, digamos, el susto, la parte baja de la espalda me empieza fuerte, ¿no? Justamente pues la región de los riñones, donde están las glándulas adrenales. Entonces, por ahí la generación también está presente. Entonces, ¿cómo explicamos que no todas las respuestas las podrán tener esos que ya hemos platicado, que sea pelear o huir? ¿Cómo podemos explicar que nos paralicemos, que tengamos estos comportamientos disociados de la realidad o como en mi caso, que podamos llegar a sentir un dolor exagerado? ¿Cómo creen o qué determinará que caigamos en la clasificación y no nada más en las primeras dos? Me ocurre como perdón, profesor, de pronto se me ocurre como el nivel de conciencia en ese momento. ¿Cómo? No te entendí. No como el nivel de momento. Nivel de conciencia, ok, a ver. ¿Quién más? ¿Es del impacto? El impacto. Ok. Ser de la experiencia que tengamos con la amenaza o algo así. Pues básicamente creo que ustedes ya dijeron las tres palabras claves, ¿no? El nivel de conciencia, que tendría que ver un poquito con pues, que tuviéramos con ese mismo, o los antecedentes que tuviéramos con ese mismo elemento, y el impacto que nos pudiera generar. A estas cuestiones se les llama temperamento. Y el temperamento es algo en parte heredable y en parte moldeable. Vamos a salirnos ahorita un poco de vista de la importancia o sencillamente de que estamos hablando de seres humanos y pensemos en animales. Los animales también responden a la activación del eje SAM. ¿Alguien por maldad ha asustado a un perro? Nada más a mi gato. No, los gatos los dejamos ahorita. A los puros perros ahorita nos referimos. Sí, o sea, bueno, yo por ejemplo, sí es esa de que agarro una piedra, ¿no? Pero ni agarro nada y el perro automáticamente, pues, como que huye, ¿no? Porque vio que agarré algo que le voy a aventar. Ajá. ¿Quién más? ¿Por ahí, Juliana? Sí, es que yo también he aplicado esa de la piedra falsa. Sí. Sí, muy bien. Yo lo he asustado cuando duerme. A ver, Ana. Yo lo he asustado cuando duerme y se pone o sea, se levanta ladrando. Ok, Yaraí. Sí, yo, bueno, no lo he hecho yo, pero mi hijo es un chihuahua y le tiene miedo al pollo ese que luego ocupan en los micros, uno que hace ruidos. Ya, entonces, que aprieta. Me da mucho miedo ese pollo. Entonces, a veces mis primos que conocen que a mi perrito le da miedo, le hace ese ruido con algo que encuentren, ya sea algo que chille así como ese pollo. Y igual mi perro reacciona o incluso a veces se esconde abajo de la cama. Entonces, quise tocar el tema de los perros porque los perros usualmente se van a huir y algunos sí pudieran desarrollar un comportamiento agresivo, pero digamos como que la gran mayoría van a ese comportamiento de que se asustan y corren. Ahora, pues esto es una generalidad porque ustedes me pueden refutar muy fácilmente y no van a decir, pero que asustes, ¿verdad? Porque a lo mejor no es lo mismo asustar a un chihuahua que asustar a un pitbull. Probablemente tengan un comportamiento. Y eso se debe en parte al temperamento y que es un carácter que se va heredando. Y ahorita les redondeo este ejemplo. Pasemos ahora a quienes habían asustado al gato. ¿Quién ha asustado a un gato? Yo. A ver, Mari, ¿qué pasa cuando asustas al gato? Nada, solo brinca. Solo brinca. Liz tiene manita arriba.
los míos cola Ajá. y muchas veces se ponen abajo como en posición para saltarte de la cara. Bueno, así le hacen a mis hermanos. Ok. Y a veces sí les saltan y los rasguñan. Los Y rasguños. una en particular se echa a correr abajo de la cama. Y ya. Ajá. Alexander, vi por ahí. Lo mismo que ellas, saltan, luego se les esponja la colita y como que se les para los pelitos en la espalda. Ujú. Aunque, bueno, y hace que será como un año a lo mejor que salían muchos videos que los asustaban con plátanos, pepinos. Pepinos. Los videos, ¿no? Entonces, ahí sí como que es muy repetitiva esa conducta. Primero responden asustándose, pero pues arquean la espalda, se esponjan justamente para aparentar un tamaño mayor y asustar, ¿no? Y usualmente ese comportamiento mucho más agresivo que los perros. Sí, algunos gatitos también se asustarán y se irán a esconder, se irán a refugiar, pero probablemente van a buscar defenderse. Ahora, vamos a poner un tercer ejemplo sobre discusión y con eso vamos a concluir esta. ¿Alguien tuvo la oportunidad de leer el artículo que les recomendé del ganado? Eso es un no homogéneo. Entonces, bueno, si les da tiempo, denle una revisada. Y si no, bueno, aquí voy a retomar un ejemplo ahí, pero que me parece interesante y sí está relacionado. Conocerán ustedes esto de las corridas de toros. Y a fin de cuentas nos gusta la realidad que pasan. ¿Y qué sucede, digamos, cuando un toro pues da esa batalla suficiente, da espectáculo que dicen, y el torero encuentra que es un buen ejemplar, un buen animal? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, adelante, compañera. Acuérdense que ir usando la manita para que sea más ordenado el asunto. Entonces, a ver, Magdalena. Pues el toro se está defendiendo. No es que de un espectáculo, o sea, sí da un espectáculo, pero al final de cuentas es porque se está defendiendo y pues quiere irse. Sí. No, claro, yo me refiero a lo del espectáculo y de una vez les digo, a mí no me gustan lo de las corridas de toro, no es algo que yo apoye, pero me funciona el ejemplo para clase. Digo, sí, el comportamiento es lo que aplaude la gente a la que le gustan esas cosas, a mí en particular no, pero bueno, ¿quién teníamos, Marisol? Sí, yo había visto en un documental que a los toros los usan antes de entrar justamente al ruedo. Me parece, bueno, una de las técnicas que mencionaban ahí es que justamente les amarraban los testículos. Esa presión hacía que el toro saliera como corriendo porque justamente estaba buscando la forma de cómo soltarse. Bueno, pues obviamente de esa parte. Lo que yo también notaba era que justamente pues ese estrés que ya traía el toro, más aparte la forma en que yo creo perciben que torea, le quiere hacer daño, pues genera todavía más estrés y entonces hace que el toro pues genere ese comportamiento que tiene dentro del ruedo. El comportamiento agresivo, que justamente es una característica deseable para los toros que van a ocupar pues es que no sé ni qué es deporte, no sé ni cómo clasificarlo, ¿no? Pero vamos, no es el punto. Lo que sí es el punto, chicos, y en lo que quiero que lleguemos es que, ¿qué pasa? Es demasiado bueno para, bueno, los estándares que buscan el torero, pues, y la gente que disfruta de las corridas, como se llamen. ¿Qué es lo que pasa con ese toro? Bueno, es más, ¿quién ha visto la de Ferdinand? Sí. A ver, Marisol, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo según a lo que vi es que al final del día, de todas formas, bueno, a lo que digo, si lo asimilamos con la peli, pues a lo que vi era es que justamente elegían, se supone que al más bueno, al final del día era para pues matarlo. Uh-huh. ¿No han escuchado eso de que indultan al toro? No.
¿No? ¿Nadie? Bueno, o sea, digamos que hay como que dos elementos. Los toros que no van a tener el suficiente consigo, pues evidentemente no los van a ocupar para esto de las corridas de toros. Aquellos que sí van a desarrollar un comportamiento agresivo, bueno, pues los van a, de cuentas, van a cumplir con matarlos, que pues es la finalidad del asunto este. Pero aquellos toros que son a criterio del torero suficientemente buenos, les perdonan la vida. ¿Y esto para qué? Pues para reproducirlos. ¿Y por qué hacen esto? Porque el comportamiento agresivo que desarrolló el toro va a ser un factor que va a heredar a la descendencia. Y entonces la descendencia, pues otra vez va a tener esto agresivo y va en su momento a funcionar para esta cuestión de espectáculo o para el objetivo que tenga la corrida. Entonces, este comportamiento que muchas veces lo traen por naturaleza algunos animales, algunas personas también, se llama. Y el temperamento, entonces, es algo que puede modular de cierta forma el tipo de respuestas que tengamos cuando enfrentamos una situación exógena, en este caso particular de una exposición aguda. Entonces, por eso vieron ustedes en el video que había, no sé, 6, 7 años que golpeaban a la mascota al osito ese, ¿no? Y también gente adulta que pues también peleando, o el caso contrario, niños que gritaban y salían corriendo lo mismo que los adultos. Y la tercera, digamos, el tercer comportamiento fue de aquellos que gritaron y se quedaron parados. Entonces, pues todo eso que está moldeando o modulando el nivel de res es el temperamento, y el temperamento pues también está presente en seres humanos y también en otros animales, y va a depender pues justamente de las experiencias y de cómo procesamos esa información y cómo la podemos acomodar para futuras experiencias. Entonces, no toque nada más nuestras respuestas sean pelear o huir, porque puede depender justamente de nuestro temperamento. ¿Sale? Pero variablemente de la respuesta que tengamos, va a haber una activación del eje SAM y va a haber producción de adrenalina. ¿Sí? Entonces, hasta aquí estamos. Sí. Sí, doctor, todo bien. Sí. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Nada de dudas. Bueno, entonces pasemos a qué es lo que pasa cuando... Alexander. A mí me surgió una duda relacionada con lo que es la adrenalina. Pues tenemos que personas, no a todos, les gusta subirse a juegos mecánicos, ya sea ir a Six Flags o cosas así. Y pues yo digo, ha de haber un punto donde sí, en todo el tiempo estamos estresados en ese momento, pero ¿cómo es posible que podamos disfrutarlo? ¿Qué es lo que ocurre? Es lo mismo, ¿no? Como pues sube a la tirolesa y le encanta y se ponen felices, ¿no? Porque esa producción de adrenalina y el cómo el cuerpo cuando lo tenemos o cuando la producimos, pues genera un efecto de satisfacción y la gente se aficiona a este tipo de y de censar esos niveles de adrenalina sobreproducidos o sobreestimulados. Entonces, es otro ejemplo de temperamento, ¿no? Sí, es una observación muy, muy buena, Alexander. Es que cuando mencionó igual que en el crónico había igual una elevación de lo que es la adrenalina y no me acuerdo de la otra, pues dije, bueno, en los juegos mecánicos se lee, yo creo, entonces sí me parece algo que decía, ¿cómo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sí, en este caso seguimos hablando de un estrés agudo, corta, ¿no? Te digo, realmente el efecto que tiene la adrenalina sobre los diferentes órganos del cuerpo es variado y por ahí les puse ¿no? Entonces, pues sencillamente ese estímulo resulta placentero para la gente. Es como meterse a la casita del terror, ¿no? Vamos a exponer un estímulo agudo, exógeno agudo, que a fin de cuentas lo que está generando es eso, la activación del SAM y que sintamos la adrenalina. Vamos,
¿Por qué? Porque sabemos que a lo mejor en el contexto es falso, es irreal, no es una amenaza real, porque ya así lo entendemos y entonces por eso lo mismo en los juegos mecánicos. En teoría es un ambiente controlado y entonces podemos disfrutar de la adrenalina y del efecto que tiene sobre los órganos, sobre el cuerpo. Pero ya son cosas que hemos aprendido. Gracias. Bien, bien. ¿Algo más? ¿O pasamos a cuando se hace crónico el estrés? Bueno, entonces hablemos justamente de que seguimos expuestos a estresores de esta naturaleza exógena, por seres vivos o por materiales inertes, pero que estamos constantemente expuestos. Y constantemente expuestos ya involucra pues días, ¿no? Días y semanas y meses. Entonces, como la naturaleza de este estresor pues sigue siendo exógeno, siempre va a haber la activación del sistema nervioso central. Y el primero que va a responder, porque a fin de cuentas así estamos diseñados, es el eje SAM. Sin embargo, la duración de este estresor aumenta, se hace crónica, se hace sostenida, pues entonces viene ahora la activación del eje HPA. Y ya entonces, pues a fin de cuentas va a terminar otra vez estimulando a glándulas suprarrenales, pero ahora a nivel de corteza, no a nivel de médula como era el. Y en la corteza de las glándulas adrenales, pues se va a estar produciendo el cortisol. Luego entonces, el cortisol es bueno. A ver, Luis Felipe. Bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque igual que la adrenalina, Yo creo que como todo es bueno en términos de lo normal o lo que se podría considerar fisiológicamente normal, pero pues obviamente malo si ya hay una producción excesiva o continua. Acá en el chat dice Diana que también es malo en cantidades excesivas. ¿Quién más? Es bueno porque al final del día, bueno, sí considero ambas, como dicen mis compañeros, pero, o sea, bueno porque, pues como tal, hace que te adaptes a lo mejor a eso que pues te estés estresando, pero malo porque al final del día ya no sabes si justamente ese síntoma es bueno o ya te acostumbraste. Sí, es una dualidad interesante. En principio tiene que ser algo bueno, porque a fin de cuentas es la hormona que nuestro cuerpo ha generado, pues, para lidiar con y para interrumpir, digamos, la respuesta a este tipo de estrés. El problema es cuando lo empezamos a producir en más cantidades y que se está acumulando, porque entonces ahí sí ya impacta de manera detrimental diferentes elementos, diferentes sistemas, incluidos el inmunológico. Y es muy cierto lo que mencionan, ¿no? Que depende de las cantidades o de los niveles. Decían los griegos que la dosis es lo que hace al veneno y tienen mucha razón, porque incluso el agua, que pues, es algo que necesitamos, en algún momento el exceso de agua nos puede generar daños y nos podemos morir por tomar mucha agua, ¿no? Por el desbalance de iones. Entonces, sí, eso es cierto. En principio, la producción del cortisol es buena porque debería determinar con la producción debería determinar con la generación de la respuesta, pero como nuestro intelecto nos lleva justamente a seguirnos exponiendo, en este caso, a esa condición estresante, pues entonces se acumula y empieza a generar daño. Luego ahí entonces que pues la gran solución para muchos de los problemas que enfrentamos en la vida pues es tomar las cosas con calma, ¿no? El asunto es poder lograrlo.
Y pues ahorita más en estas condiciones que vivimos, pues cuánta gente no está probando hacer más ejercicio o meterse a yoga o, no sé, practicar el baile o pintar o cualquier actividad que los distraiga y que justamente disminuya esos niveles de cortisol. Y no es que conscientemente estemos pensando, no, ay, voy a bajar el cortisol, voy a bajar el cortisol. No, sino que sencillamente estamos dejando de censar ese estrés y en consecuencia, pues los niveles de cortisol se empiezan a restablecer. Hace algunos años, bueno, más bien algunas décadas, unas 2, 3 décadas más o menos, que se empezó a conocer esta importancia del efecto del cortisol, pues se le denominó así como la hormona del estrés. Y entonces era como el principal candidato para medir qué tan estresado podía estar un organismo. Y cuando yo les hago esta pregunta en cursos anteriores, me gusta mucho escuchar a la gente de otras licenciaturas, y ahorita les comento el caso de alguna persona que era de biología y que trabajaba con murciélagos. Entonces, me preguntaba que cómo podía ver si sus murciélagos estaban estresados. Y yo le dije, bueno, pues espérate, vamos a platicar algunas cosas del curso y ya después tú me dices. Entonces salió esto del cortisol. ¿Ustedes creen que sería un buen parámetro el medir el cortisol para saber si un organismo está estresado? Por ejemplo, si ustedes vieran el cortisol a través de las horas del día o en diferentes épocas del año, a lo mejor en las semanas del trimestre, ¿creen que sería un parámetro de referencia? Pues sí, no, yo creo porque que no. sí. Acuérdense de la manita. A ver, Magdalena, tú hablaste primero. No, ya no. Bueno, sí, porque al principio o al inicio del trimestre no es tanto como pues en la semana 5 y ya cuando empiezan a hacer los parciales o al final del trimestre que pues tenemos que entregar proyectos, tareas y todo eso. O sea, pues sí es como una referencia. Ok, a ver, ¿qué piensa Estrella? ¿No, Estrella? ¿No ibas a hablar tú? Ya, perdón. Sí, es que me trabo un poquito. Ya. Sí, también con que es bueno hacerlo. Bueno, que sería un buen parámetro. Yo creo que pues también dependería de muchas cosas, o sea, también de que dependiendo del tipo de estresor, ¿no? O sea, y saber como que tener el estudio controlado, de saber qué es lo que probablemente pueda estar estresando, en este caso pues a los murciélagos, si es algún factor pues abiótico o incluso alguna enfermedad que estén padeciendo. Claro. También tenerlo en cuenta. ¿Alguien más tiene una opinión que quiera compartir? A ver, profesor, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, claro. ¿Consideran que el cortisol pudiera ser un buen parámetro para medir los niveles de estrés? Ok. Pues sí, igual la idea de mis compañeras, porque al final del día, dependiendo de la exposición que tengamos, pues sí se va a ver el incremento o la disminución. Pues me imagino que justamente el cortisol presente dentro de la actividad de estrés que estamos teniendo. Bien, ¿alguien más? Bueno, creo que no. Entonces, vamos a retomar el caso ese de los niveles del cortisol conforme avanzando las semanas del trimestre. En semana 1, pues venían regresando de vacaciones. Todavía las materias no están dando mucho, apenas están presentando temarios, el profesor les está platicando cómo va a calificar. Entonces ustedes, bien a gusto, ¿no? Si eliminamos cualquier otro factor estresor que puedan tener en su vida, sus niveles de cortisol estarían así. Es la semana de colate, exactamente. Pero ¿qué pasa hacia la semana 3? Ya están trabajando, ya están haciendo tareas, ya les están pidiendo exposiciones, ya están haciendo reportes de laboratorio. Entonces el cortisol va así. Entregar un cuadro para hoy, sí, una tabla, ¿no? de funciones celulares. Y ocupemos eso, ¿no?
¿qué pasa si de repente alguien les pide una tarea que no estaba contemplada? Eso sería el estresor. La semana de chocolate duraba hasta la semana 11, que difícilmente, pero a lo mejor has tenido suerte. ¿Qué pasa entonces si alguien les deja una tarea o les pide algún trabajo de imprevisto? Rompe tu rutina que ya tenías elaborada. Ajá. ¿Y cómo repercutiría eso en el nivel de cortisol? Más cortisol. Entonces, ¿sí sería un buen parámetro o esperaríamos que ese pico de cortisol que les generó la petición de la tarea, pues no llegara hasta la semana 10, 11? ¿Sí quedó claro a qué me refiero o no me expliqué? Sí, bueno, o sea que, bueno, yo lo que le entiendo es que usted nos dice que como tal esperamos que el cortisol vaya en forma ascendente y, por así decirlo, lineal, ¿no? Más sin cambio, con esta forma de trabajo tendríamos un pico más alto y después, pues, a lo mejor regresa a su normalidad y disminuiría. O sea, no esperamos este pico justamente de expresión. Sí, de hecho creo que lo explicaste mejor que yo. Muy bien, Marisol. Entonces, si a mí no me entendieron, yo creo que a Marisol sí. Entonces, otra vez, ¿será el cortisol un buen elemento para medir el estrés? Pues sí. Pues sí. ¿Qué más, Luis Felipe? No, pues yo fui el que dije que sí. Pensé que había sido Cristian, vi el cuadrito por allá, perdón. Pues es que yo creo que más bien no, porque justamente esas medidas no serían como algo que nos ayudara a decir si sí estamos estresados o no, porque al final del día va a estar presente. Pues sí, difícilmente el cortisol va a ser un buen parámetro para medir el estrés. ¿Por qué? Porque su producción puede aumentar de manera muy rápida por diferentes causas. Sencillamente, retomemos el caso de los murciélagos. La persona esta que los iba a capturar, pues se metía a las cuevas. Y la cueva, pues es el entorno donde, a fin de cuentas, donde vive el murciélago. Y al ser su medio externo, rutinario, pues no debería de generarle, digamos, la imposición de ningún estrés, digo, con excepción de que llegue algún cazador, cuestiones por el estilo. Pero ¿qué pasa cuando lo capturan? Desde el simple hecho que lo empiezan a manipular, eso genera estrés. Y el cortisol va a ser el elemento de respuesta en ese momento. Además, por supuesto, bueno, en este caso sería noradrenalina, pero es esencialmente lo mismo. Entonces, diferentes factores pueden estar generando el incremento de cortisol. Y luego entonces tendríamos que tener muy bien clasificado, muy bien identificado estos niveles y las fluctuaciones que de manera rutinaria pudieran tener estos niveles de cortisol para que lo pudiéramos tomar como un parámetro de referencia. Sí nos puede ayudar a darnos cierta idea de qué tan estresado puede estar el sistema biológico, desde luego, mas no es el mejor elemento para medir el estrés. Entonces, ¿cuál creen que sea el mejor elemento para medir el estrés? Si el cortisol no es, o tampoco la adrenalina. ¿No se les ocurre? ¿Nada? Bueno, pues al que se le ocurra, lo pruebe y resulte, seguramente tiene el premio Nobel. Es difícil medir el estrés, ¿cierto? Porque tenemos que tener perfectamente categorizado al sistema biológico y entonces ver que las variables que nosotros estemos ocupando generan el cambio. Pero si desconocemos los niveles rutinarios de esta hormona en el ser vivo que estemos estudiando, difícilmente va a ser un buen parámetro. Nos puede dar una referencia, pero no va a ser un elemento que como tal nos determine si el sistema está o no está estresado o a qué nivel. Entonces, pues por ahí tienen que estudiar. Yaraí, Limanita. Sí, de hecho, eso era como lo que yo quería comentar, porque ahorita que ahorita que mencionó usted lo de los murciélagos, me surgió como esa
como esa inquietud, que cómo queremos estudiar, por ejemplo, cómo reacciona este organismo al estrés sin ser nosotros los que estén causando este estrés precisamente, o que seamos nosotros los que estamos como interfiriendo en su actividad que tiene e identificar precisamente cómo es que regularmente ellos reaccionan al estrés. Sí, pues sería, de hecho, esa la misma variable que nosotros estamos ocasionando ese mismo estrés al querer entenderlo. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, les digo, per se va a ser complicado que ocupemos el cortisol como ese parámetro de medida. Y ahora, ¿quieren que se los complique más? ¿O ya con eso? Ay, no. Sí. Vamos a complicarlo más. Vamos a salirnos otra vez de nuestro parámetro humano y vamos a seguir hablando de análisis. Ahora vamos a hablar de animalitos como los que utilizan en estas granjas de animales acariciables. ¿Las conocen? Sí, sí. ¿Han ido a alguna? ¿Qué animales hay ahí? Conejos. Caballos, conejos. ¿Qué más? Venados. Borregos. Ajá. Pensemos entonces en los conejos. Ay, adorables conejitos. ¿No será estresante para un conejo que lo esté manejando la gente? Demasiado. ¿Sí? No, yo creo que no, porque justamente yo pienso que en esos lugares lo que hacen es justamente pues adaptarlos y llega un momento en el que ya no les estresa y lo sienten normal. Sí, por ahí alguien más quería comentar. No. Bueno, en principio, desde luego que la manipulación de cualquier animal va a generar un... El asunto es que, pues como nosotros, nos podemos acostumbrar a la mala vida. Ajá, y entonces aquello que en algún momento fue una situación estresante, al hacerlo cotidiano o rutinario, nos podemos acostumbrar. Y entonces ya no lo tomamos como esta situación estresante, así de que, pues todavía no me van a vacunar para COVID. Bueno, pues ni modo, ¿no? Ya me tocará dentro de 3 o 4 rondas. ¿O cuándo vamos a regresar a la universidad? Pues no sé, a lo mejor el siguiente año. Y ya no les estresa tanto como les estresaba antes. A lo mejor sí. Y otra vez, esto tiene que ver con el temperamento. Y entonces, estas cualidades de tomar, acéptenme el concepto, tomarlo a la ligera, es algo que lo podemos de alguna manera enseñar a las generaciones que nos sigan, a nuestra descendencia. Y entonces a lo mejor para los conejos era en un principio complicado que los estuvieran acariciando, que los estuvieran cargando, pero se acostumbran. Y entonces cuando les generaba el estrés, desde luego producían cortisol. Pero conforme fueron adaptándose, como bien lo dijo Marisol, a esos niveles de cortisol, a mantener altos los niveles de cortisol, pues entonces aprendieron a vivir con esos niveles. Y esos niveles de cortisol los heredan a la siguiente generación. Entonces, si esto es cierto, yo les recomiendo que cuando tengan hijos, mándenlos a estudiar a la UAM. ¿Por qué? Porque ya van a estar acostumbrados a los altos niveles de cortisol de la semana 11. Y cuando ellos entren aquí, pues como si nada van a trabajar. ¿Será cierto o no será cierto? Aquí a mí me surge una duda. Entonces, ahí no es como que haya un pico o picos de cortisol y luego baje, sino que más bien se mantiene constante o simplemente que su tolerancia aumenta. Depende. De manera natural tenemos picos de cortisol. Ajá. Su producción está fluctuando incluso de manera sincrónica a las horas del día. El asunto es que cuando estamos estresados, esos niveles se aumentan. Y dependiendo de qué tan expuestos o qué tan, ¿cómo decirlo? Qué tanto interpretemos a la presencia del estresor o sigamos sintiendo la presencia del estresor, es que lo vamos a tener sostenidos esos altos niveles. Y esto puede ocurrir dos cosas. O bien por las experiencias previas, por nuestra forma de ver las cosas, nos adaptamos a manejar esos altos niveles de estrés o entramos en una fase de agotamiento y
y nos morimos. No directamente por tener alto el cortisol, sino porque sus altos niveles van a generar daños a diferentes órganos. ¿Sí respondo a lo que preguntas, Aldo? Sí, ok, muchas gracias. Ajá. Entonces, es parcialmente cierto lo que les comento. Sí podemos heredar estos niveles o esa adaptación a altos niveles de cortisol, y pasa más en animales que en seres humanos. Pero en seres humanos, pues tenemos algo que se llama intelecto. Y entonces, por ejemplo, pues, nuestros papás seguramente están experimentando constantemente condiciones estresantes, que a lo mejor es difícil el trabajo y tienen que tienen que pagar el internet para las clases del hijo y cuestiones por el estilo. Pero pues si se sobreestresa, se enoja y grita y lo que sea, pues va a generar digamos, un conflicto en el entorno. Entonces, ¿qué le queda al papá? Pues tomarla relajada. Y entonces ustedes van a aprender de esas conductas, y seguramente cuando ustedes las experimenten con sus hijos, cabe esa posibilidad de que no se sobreestresen y que aprendan a tener o a manejar ese tipo de presiones, y entonces están heredando esa, digamos, buena onda hacia sus hijos. En los animales es mucho porque el intelecto es diferente, ¿no? No es que no tengan intelecto, sino que se maneja a un nivel diferente, y el caso aplica muy bien a lo de los conejos, que les digo que a lo mejor habrá animales o conejos que son más agresivos y esos los retiran de la granja donde los tienen en exhibición, pero aquellos conejos que fueron nobles, que existieron el trato o la manipulación humana, pues entonces los van a mantener ahí y seguramente van a tener más probabilidades de reproducirse y dejar descendencia. Pero como mientras los manipularon, los estresaron, produjeron más cortisol y heredan esos niveles de cortisol a la descendencia, pues otra vez, cuando las crías las empiezan a manipular y aumenta su nivel de cortisol, ya tienen como un umbral mucho más alto, y entonces se van a estresar menos, complementario al caso de los toros que les estaba platicando. Es como ir seleccionando rasgos que a nivel humano nos funcionan para cierta cosa, ya sea para la corrida de toros o para tener la granja de conejitos acariciables. Entonces, por todo esto que les platico, no es precisamente la mejor opción el utilizar el cortisol como un marcador de estrés, que es una hormona que se produce en respuesta, sí, pero que pues invariablemente se está sobreproduciendo y que depende también de muchos otros factores, pues también es cierto. Entonces, aunque es un parámetro inicial para medir el estrés, a lo mejor no es el mejor elemento. Entonces, pues ahí tienen ustedes chambita de biólogos para cuando se gradúen y quieran investigar esto. ¿Algo quieran agregar aquí? Pues no. No, nada. Doctor, esto sería como algo, bueno, podría decirse que una situación similar es cuando, por ejemplo, amansas a un animal, por ejemplo, a un gato, cuando lo amansas, eso también podría ser como una situación en donde, bueno, el gato presentaba un cierto nivel de estrés, pero después ir interactuando con él y, no sé, ganarte tu confianza hace que estos niveles de estrés se hagan un poco más estables y el gato, por así decirlo, se amanse. Es como algo equivalente a esto que mencionó de la situación en las granjas Sí, justamente, ¿no? Y también lo pudiéramos pensar con los caballos. O sea, un caballo salvaje, pues no va a aceptar ni siquiera que se le acerque, ¿no? Pero aquellos que ya fueron amansados, como tú bien lo dices, pues se acostumbran al trato humano y sus crías van a estar acostumbradas también a ese trato humano. Entonces, otra vez, son caracteres que se pueden ir heredando y que pues se puede ir moldeando justamente el procesamiento o la manipulación. Sí, muy bien, Marisol. Digo, Yaray. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Yo difiero ahí un poco, profesor, porque, por ejemplo, digo, yo tengo la experiencia, tengo un hámster desde hace
un buen de tiempo. Decidí aparearlo y la verdad es que al principio era muy huraño, o sea, no se dejaba tocar, mordía, etcétera, ¿no? Y en lo que se fue acostumbrando. Y cuando tuvo a sus crías, la madre en este caso sí fue, sí era más como adaptable a dejarse tocar y esto. Entonces, dentro de las crías que tuvieron un reservo, unas sí se dejaban tocar, pero otras no. Justamente ahí viene también el desbalance, pues a lo mejor. Ok, bueno, eso es muy sencillo de entender o de explicar, y es que pues somos sistemas biológicos y que no todas las respuestas son constantes para todos. Entonces, sí, o sea, puede pasar, ¿no? A lo mejor algunos animales sí pueden, digamos, heredar esa adaptación a altos niveles de estrés y otros no. Puede que a lo mejor sus papás sean muy agresivos y ustedes son completamente relajados o viceversa, ¿no? Entonces, no es una cuestión o una conducta que ocurra o que se herede el 100% de las veces, pero sí se da. No en todos los casos, pero sí se da. Okay. ¿Algo más? Una pregunta. A ver, vas, Luis Felipe. Yo tenía una duda respecto al eje HPA. Ajá. Si produce nada más cortisol o también produce adrenalina. Buena pregunta. Y ahorita la respondo, vamos a escuchar a Mauricio. Mauricio. Sí. Bueno, es referente con lo que decía la compañera. ¿Eso normalmente es hereditario en todas las generaciones o nada más algunas? Eso no lo podemos responder de manera categórica, ¿no? Depende de muchas cosas. Como sistemas biológicos somos variables. Entonces, en algunos casos puede pasar de generación en generación en generación, pero pues habrá individuos que sencillamente no se adecúen a ese comportamiento. Es variable. Y con respecto a la otra pregunta, ¿era quién? Luis Felipe, ¿verdad? No. Acuérdate que estamos hablando de un estresor exógeno. Y aunque ahorita ya estamos hablando de que la exposición a este estresor es extensa, por principio fue un estresor crónico, sencillamente, básicamente por nuestro intelecto, o a especificar el ejemplo en el que tú estés pensando, pero si lo hablamos así muy encejando la va a haber producción de adrenalina y de cortisol, y las dos van a estar en niveles que sobrepasan los umbrales fisiológicos normales. No, ok. ¿Algo más? Porque justamente de ahí viene el otro punto que considero que es importante y que tiene que ver con esto de la sobrecarga alostática. ¿Qué es la sobrecarga alostática? Una condición anormal, patológica. Una condición patológica que cómo se produce. Sobre la carga de... También de adrenalina. También de adrenalina. Muy bien, Elizabeth. ¿Alguien más? ¿No? Bien, pues tienen razón, ¿no? Realmente la sobrecarga alostática ya es un desbalance mucho mayor del proceso homeostático. En este caso, las respuestas naturales del cuerpo ya no nada más no funcionaron, sino que ahora generando incluso efectos dañinos para él. Y ahí en el cuadro, en el esquema que les puse en video, había cuáles eran esos elementos biológicos que se veían afectados. Reproductivo. Vale, entonces pensemos en esos 4 nada más, que son representativos, no son los únicos que se afectan.
¿Creen que los 4 sean igual de susceptibles? ¿O alguno será más susceptible a ser perjudicado? No, sí hay diferencia en las susceptibilidades. No entendí, no se escuchó Sí, hay muy claro, diferencia de Mauricio. susceptibilidad en... Vale, aceptemos eso. ¿Quién más? ¿Nadie? Pues yo podría decir que a lo mejor sí son diferentes los niveles, pero hay algunos que se evidencian más. Es decir, podemos generar alguna patología que no precisamente da una reacción que podamos notar, pero ahí está la patología. Entonces yo creo que sí tiene como niveles distintos en los sistemas, bueno, repercutir en los sistemas, pero también hay algunos que se evidencian mejor que otros. Ok. A ver, ¿quién tiene manita arriba? Pero eso ya dependería del organismo, ¿no? También. A ver, espéranos tantito, Mauricio. ¿Cristian? Sí. Es como cuando una persona, bueno, hay un caso de una persona que por un susto le dio diabetes, podría ser como el caso, algo así, pues lo que se desate, no sé, por ese susto se desate una enfermedad cardiovascular. Ok, ahorita retomamos eso. A ver, ahora sí, Mauricio, porque no te había entendido muy bien. Bueno, eso también dependería del organismo, ¿no? Porque, bueno, si una persona sufre de taquicardia, obviamente va a ser más afectado en ese sentido, ¿no? Entiendo que a lo mejor es parte de lo que Carla nos dice en el chat, que puede depender del entorno o a lo mejor de los antecedentes médicos, por así llamarlos, que tuviera el individuo que estemos analizando. Sí, o sea, todo eso es cierto. Los aparatos o nuestros sistemas se pueden ver afectados por la sobreproducción de cortisol. Y sí, desde luego vamos más susceptibles si ya tenemos algún antecedente previo. El caso de que nos maneja Cristian, de que se asustó y le dio diabetes, pues es más como mito, ¿no? Porque en realidad la patología ya la tenían y fue notable a lo mejor los síntomas derivado de la experiencia del susto, pero que directamente el susto le genere la diabetes, hasta donde yo sé, no es cierto, es nada más mito. Pero sí, ese individuo que tiene diabetes, pues desde luego va a ser mucho más susceptible al estrés, porque su sistema ya no funciona de la misma manera. Pero mi pregunta era más puntual. ¿Cuál de los 4 sistemas que estaban ahí enlistados va a ser más susceptible o cuál va a ser menos susceptible? Supongo que el sistema inmune es el más susceptible a cambiar. ¿Alguien cree otra cosa? Claro, ok. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, pues yo sí comparto la idea de Mauricio. El cardiovascular sería de los primeros en verse afectados. ¿Por qué? Porque sencillamente está funcionando todo el tiempo. No es que el sistema no lo haga, pero ahorita a mantener la vida y el ritmo cardíaco también se va para arriba. Perdón, profesor. Entonces, sí. No te entendí, Marisol. No le escucho muy bien porque se escucha un poco de ruido al fondo. ¿Hay ruido en mi cámara? No, es la interferencia. Alguien tiene prendido el micrófono. Ya, pues aquí veo todo. Sí, Mauricio, please. Perdón. Bueno, tengamos cuidado. Se me fue el avión. Estábamos diciendo de que el sistema cardiovascular iba a ser el que se afectaba más, producción de
de adrenalina que rápidamente pues la sentimos y vemos el cambio en la frecuencia respiratoria y en la frecuencia cardíaca. Entonces era el punto que yo concuerdo con Mauricio. Y después creo que lo que dice Rebeca también es muy cierto, y yo lo pongo en un segundo nivel del sistema inmune, porque a fin de cuentas vamos ya a entrar ahí, que pues va a estar compuesto por órganos y por células, aunque pues primordialmente las células son las que desarrollen las respuestas inmunes. Pues estas células se tienen que estar recambiando. Entonces, a lo mejor si tenemos mucha producción de cortisol y de adrenalina que afecten a una población celular que ya teníamos ahí, pues esta población eventualmente va a morir y tiene que ser, ¿cómo se dice? Recambiada, ¿no? Tiene que ser sustituida. Entonces, digamos, si eliminamos a unas, después podemos generar otras hasta que los niveles de sobrecarga alostática pues ya nos lleven a una fase de agotamiento. ¿Y cuál de los sistemas sería el que se impacta hasta el último nivel? Pues igual sería el cardiovascular, ¿no? El cardiovascular, no creo, bueno, mejor, pero yo creo que es al principio. ¿Quién más? Tal vez el reproductor. Sí, también yo creo que podría ser el reproductor. Ustedes han visto, nada más para no mencionar el caso de los humanos, a los perritos flacos, desnutridos, en los huesos, con las camadas de hijos, ¿no? ¿Sí o no? En la calle seguramente todos hemos visto un perrito así. Sí. Y son casos tristes, son casos lamentables, pero pues a pesar de que el perro no tiene un suministro de alimento, que probablemente esté expuesto a enfermedades, pues se va a seguir reproduciendo, porque como que nuestro fin biológico en muchos casos es la reproducción. Nosotros ya lo entendemos de otra manera y desde luego interponemos, y es perfectamente válido otro tipo de logros, por así llamarlos, antes que el reproductivo. Pero pues para otros animales ahí vienen al mundo a dejar descendencia. Entonces vamos, todos los sistemas del cuerpo se van a estar viendo afectados por la sobrecarga alostática. Algunos van a ser más susceptibles y otros van a ser susceptibles, pero ya hasta las últimas etapas, ya entrando a la fase de agotamiento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos hasta aquí? Sí, doctor, todo bien. Bueno, estamos ya a punto de pasar a lo del estrés biótico. Entonces, antes de dejar todo esto, o antes de iniciar más bien, ¿hay dudas, hay comentarios respecto al estrés abiótico? No, todo bien. No, todo bien. Todo claro con eje HPA, con eje SAM, con la clasificación del estrés. Sí. Bueno, entonces, perfecto. Pues pasemos ahora hacia la respuesta de animales, de seres humanos, particularmente al estrés biótico. Y aquí, pues, lo que mencionamos es que el elemento que tenemos para responder al estrés biótico, es decir, otra vez, al estrés que está siendo impuesto por organismos vivos, pero con la condición, ya están prácticamente entrando al cuerpo, pues va a ser el sistema inmune. ¿Cuáles eran las funciones principales del sistema inmune? Yo les puse 4, ¿se acuerdan? ¿De defensa el primero? De defensa. Reparación de tejido. La reparación del tejido. Vigilancia inmunológica. A ver, yo una vez la última, Aldo. Como llevar a cabo respuestas inmunes de manera adecuada. Para evitar las reacciones alérgicas o enfermedades autoinmunes. Esas fueron las que yo considero que son las más importantes. ¿Alguien encontró alguna otra que desea agregar? Ni buscan, ¿verdad? Bueno, entonces tomemos esas 4 como referencias. Aquí es difícil categorizar o priorizar entre esas 4. Las 4 son importantes. Y bueno, toda vez que entendemos para qué va a ser el sistema inmune, pues vamos a ver cómo está compuesto. Entonces, el sistema inmune o inmunológico es
un sistema bastante complejo, ¿no? Muy, muy elaborado, y que va a incluir pues dos principales elementos. Por un lado tendríamos a los órganos y por otro lado a las células. Los órganos los clasificamos en dos, que pues básicamente se clasifican por función. Los primarios, ¿para qué funcionaban? ¿Se encargan de la producción de células? Digamos que de la producción y de la maduración de las células, sí, de las células involucradas con el sistema inmune, ¿no? Porque no de todas las células. ¿Cuáles eran estos órganos primarios? Timo y la el timo y médula ósea. Esto otra vez en seres humanos. Bueno, aplicaría desde mamíferos, pero lo vamos a restringir a seres humanos nada más. Y en contraparte tendríamos entonces a los órganos secundarios. También los pueden encontrar como órganos linfoides primarios y secundarios. Aquí los vamos a dejar nada más como primarios y secundarios. Los secundarios, ¿para qué funcionan? Pues son aquellos que son los que se encargan bueno, es en donde regularmente aparecen las respuestas inmunológicas. Exacto. La mayoría de reacciones inmunológicas. ¿Cuáles no ocurrirían ahí? Pues las que se están dando directamente las células o sobre los tejidos infectados. ¿Sí? Pero de eso ya hablaremos en la siguiente sesión cuando estamos hablando de la inmunidad adaptativa. ¿Cuáles son los órganos linfoides secundarios? Los ganglios, el vaso. Los ganglios, nódulos, el vaso. Tejidos asociados a mucosa. Las placas de Peyer. Ajá. ¿Nada más? ¿Alguien encontró otro? Bueno, estoy notando eso, ¿no? Que se quedan únicamente con la información del video y es riesgoso desde el punto de vista en que pues dejan de entender o de aprender cosas y se están nada más acostumbrando a la información que yo les doy. Yo no voy a ocupar esto para perjudicarlos, ¿no? Es decir, no esperen que en el examen les pregunte algo que no hayamos platicado, que no hayamos visto. Pero sí es importante, muchachos, que se dediquen un tiempecito a investigar de más, porque órganos linfoides secundarios hay muchos. Y ahorita nada más por mencionarles las anginas. Pero yo me centré en esos tres porque, digamos, son muy representativos, muy típicos, y aunque van variando conforme nuestra edad avanza, en algunos casos, pues siempre van a funcionar. Pero les digo otra vez, es importante que investiguen más. Bueno, entonces... Doctor, sí. En este caso de los secundarios, también es en donde entran las amígdalas, por ejemplo. Y bueno, también encontré unas en un texto que leí que se llaman placas de Peyer. Es el tejido linfoide asociado a las mucosas. Y adenoides. Las adenoides que también están en esta misma región. Ajá. Pero hay más. Sí, qué bueno que investigaste un poquito más. Es que no lo quise mencionar porque no fue como que abordara mucho en eso, sino solamente los leí. Ajá. Pero no estaba segura si también estaban. Sí, son órganos linfoides secundarios. Gracias. Bueno, entonces nos regresamos a los primarios. ¿Alguna duda con respecto a estructura o funcionamiento? Yo tengo una pregunta, pero bueno, no sé si va a ir, bueno, sí va a haber, por ejemplo, ¿qué pasa cuando a una persona le quitan el vaso y deja de cubrir esa función que el vaso tiene? Una esplenectomía. O incluso hay síndromes congénitos en donde el vaso no se desarrolla, pero bueno, esa es otra onda. Sí, en el caso de un organismo maduro al cual se le elimina el vaso, evidentemente va a tener muchas desventajas a nivel inmunológico. ¿Por qué? Pues porque sencillamente la filtración y eliminación de células sanguíneas
particularmente eritrocitos, ocurre ahí. Entonces, lo más seguro es que esté requiriendo de procedimientos médicos que le ayuden a cumplir con esa función. Lo que respecta a la depuración de antígenos, bueno, eso también se puede tratar y también pudiera estar ocurriendo mediado por células móviles, por células que estén en circulación. Entonces, no sería tan grave, pero lo de la filtración y eliminación, bueno, filtración de la sangre y eliminación de eritrocitos, sí es un proceso delicado. Ok, gracias. ¿Qué más? ¿Ena? Tu micrófono está apagado si vas a participar. Sí, pero ya me confundí. Necesito plantear mi idea otra vez. Bueno, te esperamos entonces. ¿Alguna otra duda con respecto a cómo funciona el vaso o su estructura? ¿O algo relacionado al vaso? No. Bueno, entonces el segundo órgano primario sería la médula ósea. ¿Preguntas con la médula ósea? ¿A qué sabe la médula ósea? A mí no me gustó. ¿A ti no te gustó? ¿Cómo la probaste, Carla? En un taco. ¿En un taco? O sea, ¿salita? No, es que bueno, vivo por un lugar y ahí se pone un tianguisito y dije, ¿qué decía? Tacos, y yo así de ese, ay no, sabía. ¿Alguien más ha comido tuétano? Sí. ¿Cuál es tu experiencia, Mauricio? Pues la textura gelatinosa se siente raro. Pero sí me gustó. Sí. Pues una sopa de médula es bastante rica, ¿eh? Pero sí es en exceso grasosa. ¿Y por qué es grasosa esa médula? ¿O por qué es gelatinosa? Marisol, tienes manita arriba. Sí, yo sí lo he probado, pero es raro porque en algunas partes, quizá el hueso no es continuo a lo mejor, pero en algunas partes muy poco, en otras es mucha y así. ¿Alguien ha mordido un hueso de pollo? ¿Un muslo, por ejemplo, o una pierna? Sí. ¿Y qué color ven al interior? Cafecito. Cafecito rojo oscuro. A diferencia de el tuétano que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de dos tipos de médula. La médula ósea amarilla, que es la grasa, literal grasa, y la médula ósea roja, que es la que mantiene esa capacidad hematopoyética, la que es funcional respecto a la producción de células sanguíneas, no nada más de los leucocitos, sino de todos los tipos sanguíneos, incluyendo eritrocitos y plaquetas. Entonces, nada más esto del comentario de quién la ha comido es para que hagamos esa analogía, porque la hemos visto, porque la hemos probado en algunos casos y es algo que podemos aterrizar en un concepto real. Entonces, como pasaba con el timo, pues la médula ósea también iba degenerándose o iba cambiando conforme vamos envejeciendo y ya no tenemos tanta médula ósea roja, más la que queda en la punta de los huesos largos o del esternón. Entonces, típicamente en el esternón es donde nos toman las muestras de médula para trasplantes y cuestiones por el estilo, pero ¿ustedes saben en dónde toman las muestras de médula para hacer investigación? En la columna vertebral. En algunos casos en la columna, pero es riesgoso. En humanos, para los humanos, ¿saben en dónde la toman? Me parece que en el fémur, si no me equivoco. En el fémur, ajá. Hay otro lugar todavía. En los ilíacos, porque hay menos piel ahí que atravesar y está lo suficientemente expuesto y son huesos fáciles de identificar. Entonces, muchas muestras que se utilizan para investigación se toman desde los ilíacos, o sea, los huesitos de la cadera. ¿Vale? Entonces, ¿dudas con respecto a médula ósea?
No. No. Profesor, yo había encontrado que también iba a variar a lo mejor el nivel de grasa, pero de acuerdo. No te entendí muy bien, Marisol. Se escucha muy quedito tu micrófono. Ok. Había encontrado que el nivel de porcentaje de grasa y de igual del valor dentro del colesterol iba a depender del tipo del animal. Sí, y también de su alimentación y de sus niveles de actividad física, pero invariablemente de eso, por simples cuestiones de desarrollo, la médula ósea amarilla va sustituyendo a la roja, aunque sí depende o puede variar en función de los factores que mencionamos. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más? Creo que más bien es una duda que tengo que la verdad es que no la recuerdo en este momento, nada más para quedar bien claro cuál era la función de cada una de la médula ósea amarilla y la roja. ¿Cuál era la función? Ajá, bueno, o cómo era no sé cómo explicarlo. Pues sí, o sea, qué producía o para qué servía más bien cada una. Ya. Médula ósea roja es la encargada es donde están las células madres hematopoyéticas, para acabar rápido. Es decir, es donde se van a generar todas las células sanguíneas. Pero el punto aquí es que la médula ósea roja, que cuando estamos en periodo de gestación o somos neonatos, está distribuida prácticamente en toda la superficie interna de los huesos, va cambiando y conforme vamos envejeciendo va a ser desplazada y sustituida por médula ósea amarilla, que son depósitos de grasa, y se restringe la médula ósea roja a porciones más pequeñas y usualmente en la punta de los huesos. Ese es el caso, lo importante de la médula ósea roja y de la amarilla. Doctor, sí. Yo encontré una médula ósea que es de color gris y que, bueno, mencionaban en donde lo leí que también se presenta en humanos, sustituyendo a la médula amarilla, pero esto a partir de, por ejemplo, una cierta edad, no sé, 50 años o así, pero mencionaban ahí que era, bueno, que esto se presentaba más en roedores, por ejemplo. No la conozco, no había escuchado nada respecto a esta, pero aquí lo anoto y reviso algo. Sí, no te puedo responder más porque si no es algo que conozca. Sorry. Gracias. Ajá. ¿Algo más? Profe, aquí revisando mis apuntes, estoy viendo, por ejemplo, una persona se asusta, es exógeno agudo, pero si esa persona le ocurre algo, no sé, un infarto, por ejemplo, ¿ya llega a ser exógeno crónico o sigue siendo exógeno agudo? No necesariamente, va a depender, ¿no? Porque igual si el infarto viene derivado exclusivamente de la exposición a ese exógeno, es que pues su sistema de alguna manera está muy debilitado. Y no es precisamente que lo que fue el susto haya cambiado rápidamente de agudo a crónico, sino que más bien pudiera haber tenido ya algún antecedente que pues sencillamente con la sobrecarga hormonal que se produjo en ese momento, pues su cuerpo ya no fue capaz de regirlo y como veíamos, el sistema cardiovascular pues iba a ser de los primeros en resentirse. No, okay. ¿Algo más con órganos linfoides? Ena, ¿ya salió tu duda? No, Pi. Bueno, porque entonces el último punto que nos queda es el de las células. Entonces déjenme asomo al Classroom porque la verdad he estado bastante ocupado y no me ha dado tiempo de revisar sus tareas. Ayer me parece que lo chequé y vi que había 5 trabajos que ya había recibido. Tenemos 13 tareas entregadas. Entonces, pues ni la mitad han respondido porque teóricamente yo tengo 33 personas en
Classroom, quiere decir que pues ni la mitad ha cumplido con la tarea. Entonces se me hace injusto que ahorita hablemos y les respondamos la tarea a quienes han hecho. Profesor, una pregunta. Entonces creo, a ver, Raimundo. La tarea es que no lo menciona, ¿no? Pero no sé si pide cita bibliográfica o algo así. Ok, ¿qué crees? Pues es que no aparecía, entonces no le puse. Es 100% recomendable que información que ustedes manejen le den hito. Y qué bueno que lo preguntas, es más feo que se queden con la duda, pero sí, siempre tienen que incluir sus referencias bibliográficas. Ok, y ahorita que yo ya... A ver, que termine Raimundo. No, tú, Raimundo. Ya que entonces puedo desentregarlo y ponerle rápido la cita y volverlo a entregar. Sí, puedes hacerlo. ¿Quién más por ahí salía? Yo, más bien era una duda de la forma de entrega. Bueno, es que creo que sí lo hice de la forma correcta. Yo, por ejemplo, en los documentos de Drive, pues a la modificación que tú... Ya no te escuchas, Estrella. Ay. ¿Ya? Ahí sí. Bueno, ¿sí? Ok, ajá, bueno, le comentaba que yo sabía que las modificaciones que se hacen en los documentos de Google, pues se guardan automáticamente, pero solamente me quedó como que esa espinita de saber si lo que entregué, si se habían guardado las modificaciones, que se le había hecho, que le había hecho yo a la tabla. O sea, si es en automático. Sí, se guardan. O sea, solo abro el documento y ya se guardan lo en entregué. Auplico. Y a ver, aquí abriendo tu archivo. Pues sí está, sí hay respuestas. Sí están llenas las columnas. Solo me quedé con la espinita. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Yo, doctor, bueno, yo no he entregado mi tabla porque no he acabado de completarla, pero pues yo no la entregué antes de la clase porque vi que teníamos todavía hoy para terminarla. Entonces, por eso no la he completado, pero también me parece, bueno, estoy de acuerdo con lo que usted dice, que no me parece justo para quienes ya lo entregaron, que ahorita lo comentemos por quienes aún no lo hemos entregado o para quienes nos falta completar información. Sí, es que, digo, además de que sí es cierto, me aligera a mí un poquito de trabajo, porque, bueno, ahorita ya es la clase para la siguiente semana y el video de la siguiente semana es de 2 horas y media, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, está aumentando poco a poco la duración de los videos. Y si yo me metiera a describirles todo esto de las células, pues me va a tomar al menos 1 hora, que quiere decir que tendríamos que extender una semana más prácticamente en esta parte de inmunología. Y estoy seguro que a muchos les surge ya hacer el primer parcial para ver qué va a pasar en semana 5. Entonces, bueno, pues ya viene por ahí, se está asomando el parcial. Entonces, creo que es lo mejor, es lo más recomendable, que los que entregaron, bueno, muy bien, digo, a fin de cuentas, no pasa nada porque la fecha de entrega es hoy a medianoche, si no mal recuerdo, entonces todavía están a tiempo de completarlo, pero sí se me haría injusto que para los que ya entregaron, pues les resolvamos a los demás y ustedes que ya invirtieron su tiempo investigando, que bueno, es un decir, porque la verdad prácticamente muchas de las respuestas están en el mismo video, pero bueno, pues ahí depende de qué tanta atención ponen al video, ¿no? Pero bueno, en algunos casos sí va a ser importante que busquen información adicional. Entonces, esto de las células lo vamos a dejar para la siguiente sesión, tanto en el video de la siguiente semana hago un resumen y en el próximo jueves que tengamos sesión sincrónica, pues platicamos un poquito más si es que quedan dudas. ¿Sale? Entonces, creo que de mi parte ya sería todos los puntos que creía o que tenía presentes para platicar. No sé si ustedes quieran agregar algo más. Profesor, yo tenía, bueno, no sé, quería externar mi duda porque dentro de, bueno, voy a mencionar un
poquito dentro de la tarea, encontraba, por ejemplo, marcadores y receptores, no sé, una mención, por ejemplo, el CD4. Entonces yo me puse a investigar y más lo encontré en ciclo celular. No hay ningún inconveniente que, por ejemplo, me meta a otra materia diferente. Digo, ya la vi, solo es como recordatorio, pero siento que, bueno, y sí soy muy de si indago, me meto mucho a la mejor. Está muy bien, Marisol. Si tú crees que esa información adicional que tú estás buscando nos va a ayudar en el temario, bueno, en el temario más que en el curso, en el desarrollo del curso, adelante, ¿no? Y de hecho te pediría que cuando hacemos la siguiente semana tus respuestas, participes con esa información adicional. Y bueno, que el ciclo celular como tal aquí no nos interesa, bueno, pues a lo mejor sale algo interesante. Entonces, muy bien, sí. Bueno, gracias, profesor. No, a ti. ¿Algo más, muchachos? ¿Nada? ¿Seguros? No, todo bien. Bueno, entonces, pues si ya no tienen alguna cosa por agregar, vamos a terminar la clase. Nada, les quiero comentar una cosa adicional. La siguiente semana yo tengo un compromiso, entonces puede que se me complique iniciar a las 3 la clase. La voy a programar para las 4. En teoría, pues no debería de haber inconveniente porque ustedes tendrían que dedicarle desde las 3 hasta las 5:30 a esta sesión y pues más o menos nos estamos llevando 1:30 en cada una de estas sesiones. Entonces, nada más para que estén al tanto, ¿no? La siguiente semana empezaríamos a las 4 y bueno, si antes defino que puedo empezar a las 3, se los indico, ya saben que más o menos el domingo o el lunes es cuando les hago la invitación a la sesión, entonces estén atentos a la hora de inicio de la clase para que pues no me estén esperando o no vayan a ingresar tarde, mejor ahí se los especifico. ¿De acuerdo? Sí, doctor, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Bueno, nada más me queda lo de ENA, que tenía una duda, no sé si salió o ya no salió ENA. No, profe, ya mejor después. Es que sí se me fue. Bueno, era nada más para que no se quedara ahí en la nube tu idea. Entonces, pues si ya no hay otra cosa, el domingo les mando el video la liga para el video de la clase 4 y nos vemos de hoy en 8 en la hora por confirmar. ¿Sale? De acuerdo, profesor. Muchas gracias. No se confíen. Sí. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.